Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has encontrado alguna vez en el abismo de la pérdida, preguntándote si Dios te ha dado la espalda justo cuando más lo necesitas? Y si te dijera que en medio de ese dolor, existe un poder oculto capaz de transformar tu ruina en un renacer glorioso, una fuerza que muy pocos conocen y que puede abrir las puertas de tu restauración cuando crees que todo está perdido? Filosóficamente solemos confundir el silencio divino con abandono, pero ¿y si ese silencio fuera el taller secreto donde Dios moldea nuestra fe más pura? El crisol del sufrimiento puede ser la forja de una esperanza inquebrantable, la semilla de una victoria que ni siquiera imaginamos. En los próximos minutos descubrirás cómo Job, un hombre justo, perdió todo en un solo día y encontró un camino de plenitud. El misterio de la fe que florece en el desierto del dolor. 3 verdades ocultas en su lamento que pueden reordenar tu historia. ¿Por qué la penúltima enseñanza de hoy contiene la llave para desbloquear una bendición inimaginable en tu vida? Antes de empezar, declara tu compromiso con tu fe y con esta comunidad. Escribe abajo Paz en Cristo, como señal de tu decisión de no rendirte ante la adversidad. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, permites que Dios use tu clic para alcanzar a otros corazones heridos. Suscríbete y activa la campanita. Cada suscripción y cada me gusta son actos de adoración que alimentan a quienes, sin iglesia cerca, encuentran en este canal su sustento espiritual. La penúltima enseñanza que te espera será la clave que muchos están aguardando. Ahora sí, prepara tu corazón y acomódate. Vamos a sumergirnos en el libro de Job y descubrir cómo un clemer sincero puede abrir las puertas de la restauración. Job vivía en la prosperidad, ganado, siervos y una familia numerosa que llenaba su casa de gozo. Pero un solo amanecer todo cambió. Bandas enemigas arrasaron sus rebaños, el fuego cayó del cielo y consumió las ovejas. Los hijos fueron sorprendidos en un banquete familiar y perecieron. Cada mensajero trajo un nuevo golpe, uno tras otro, hasta dejar a Job en el polvo de su aflicción. El vértigo del dolor, imagina el pulso acelerado, el corazón encogido y las manos temblorosas de Job cuando llegó la primera noticia. Los sabinos te arrebataron los bueyes y las yuntas de bueyes. Solo escapé yo para traerte la noticia. Poco después, llegaría el fuego divino, el viento que derrumbó su tienda y el mensaje final. Tus hijos y hijas murieron bajo el techo, en segundos. La abundancia se desvaneció y la vida se tornó ceniza. La reacción humana ante el bruto collage de tragedias. Job no recurrió al reproche ni a la ira. No maldijo a Dios ni cuestionó su justicia. En un acto de valentía espiritual, desplegó su vulnerabilidad ante el Altísimo, desnudo. Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job la 1:21, esa confesión no fue un acto mecánico, sino el latido de un corazón que reconoce la absoluta soberanía divina. Incluso en la ruina, 3 lecciones para tu proceso de restauración: vulnerabilidad como puerta. Job expuso su dolor sin artificios. Cuando dejas caer las máscaras, permites que Dios vea y sane tu herida más profunda. Adoración en crisis, la verdadera fe no espera a que las circunstancias mejoren para alabar. Adorar en la derrota crea un espacio donde la esperanza germina dignidad. Ante la pérdida, a pesar de todo, Job mantuvo su entereza. No permitió que el desastre anulara su identidad como hijo de Dios.
Fundamentos prácticos que extraemos de este pasaje. Fundamento de la perspectiva eterna. Reconoce que las pérdidas temporales no definen tu historia. Tu verdadera heredad está en el cielo. Fundamento de la libertad radical. Job renunció a su derecho de culpa, liberándose del peso del resentimiento para abrirse a la restauración. Fundamento de la confianza renovada. Incluso cuando Dios parecía silente, él creyó que ninguna catástrofe es más grande que la fidelidad del Padre. Fundamento de la adoración intencional. Incorpora en tu vida un momento al día para bendecir el nombre de Dios, sin importar tu circunstancia. Conexión con tu vida. Quizás tu realidad no sea un saqueo violento, pero tal vez una quiebra económica, la ruptura de un lazo afectivo o una pérdida de salud te han dejado desnudo emocionalmente. Frente a ese abismo, puedes imitar a Job. Permítete sentir el dolor, pero no te quedes atrapado en él. Eleva tu voz en un acto de alabanza, declarando que Dios es soberano sobre tu historia. Acepta la paradoja. Solo al renunciar al control te abres al milagro de la restauración. Mientras avanzamos, mantén presente esta verdad: la adoración en medio del desastre no es una negación del dolor, sino la semilla que germina en el suelo más árido. En el próximo bloque, veremos cómo la prueba de la salud de Job profundiza ese crisol de fe y cómo su integridad en el sufrimiento abre la puerta a un renuevo aún mayor. Después de ver a Job levantarse de entre las cenizas con un corazón dispuesto a adorar en la ruina, el Señor permite que Satanás ataque ahora su cuerpo. Job, que ya había enfrentado la pérdida de hijos, propiedades y dignidad, se ve envuelto en un dolor físico tan extremo que la desesperación podría haberlo aniquilado. Este segundo asalto confirma que la verdadera fe no es teoría, sino experiencia viva de integridad ante la prueba más íntima, el propio cuerpo convertido en campo de batalla. El ataque a la carne. Job 2:7 nos describe la aterradora escena: el Señor quitó la aflicción de Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagina a un hombre honrado y acostumbrado a la salud, postrado en ceniza, rascándose hasta sangrar. Esa llaga que no cesa es símbolo del dolor persistente que muchos oyentes hoy conocen, una enfermedad crónica, un duelo que carcome el alma, un malestar interno que no da tregua, la reacción más allá del instinto cuando su esposa le propone rendirse. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Job no cede a la lógica de la autocompasión. Aunque su carne suplica alivio inmediato, su espíritu deja al instinto un paso atrás. Responde: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Este diálogo interno revela la madurez de una fe que valora la soberanía divina sobre la comodidad personal. 4 enseñanzas vitales para tu proceso de restauración. El valor de la integridad. Mantener la coherencia entre lo que profesas creer y cómo actúas, incluso cuando el cuerpo desfallece. La integridad es la congruencia sagrada que preserva tu testimonio cuando la vida se llena de úlceras invisibles. La fe que trasciende el beneficio no solo se ora con la expectativa de recibirlo, sino con la certeza de que Dios es digno de confianza incluso en lo adverso. Adorar sin condición es la clave para que el remanente de tu esperanza permanezca firme. El rechazo de la autocompasión, el desaliento que empuja al yo hacia la lástima propia, debe ser combatido con la palabra revelada. Recordar las promesas divinas es el antídoto que fortalece el espíritu cuando el cuerpo clama por piedad. La fuerza de la comunión, aunque en este pasaje Job está solo contra su llaga. La comunidad creyente existe para cubrir la carne herida con manos de compasión y palabras de fe. Traducir tu dolor en confesión a un hermano reduce la carga y activa la intercesión. Fundamentos prácticos extraídos de Job 2. Fundamento de la perseverancia corporal. Establece rutinas de oración y lectura de la Escritura que no dependan de tu estado físico. 1 minuto de adoración en medio de la úlcera puede ser más poderoso que 1 hora en la plenitud de la salud. Fundamento de la gratitud resistente. Cada mañana
Al levantar la mirada del dolor, agradece por al menos una promesa cumplida. Ese acto de reconocimiento rompe la espiral de la desesperanza, fundamento de la confesión mutua. Comparte tu herida espiritual con un hermano de confianza. Al nombrar tu dolor en voz alta, lo sacas del reino del aislamiento y lo pones bajo la atención de la Iglesia viviente. Fundamento de la esperanza encarnada. Crea un altar de rescate. En tu hogar un sitio donde dejes indicadores de tu plegaria, una vela, una nota con tu promesa favorita, una cruz. Para recordarte que Dios habita con los quebrantados. Conexión con tu vida. Tal vez no viven en tu carne llagas visibles, pero hay cicatrices invisibles, tromes emocionales, ansiedades que tiran de tu mente. Remordimientos que no te dejan en paz. La lección de Job te desafía a no huir de tu dolor, ni a clamar a la salida fácil de la autodestrucción espiritual. Antes de ceder al desaliento, Deitante pronuncia, el Señor da y quita. Bendito sea su nombre. Esa confesión, como un ancla, te devolverá la paz cuando creas que la tormenta interna te hunde. Reflexión filosófica y Pestel filosóficamente. El sufrimiento se concibe a menudo como indicador de un universo indiferente. Job nos muestra un paradigma distinto, un Dios presente que permite la prueba no para destruirte, sino para orquestar una restauración que solo el crisol del dolor puede forjar. El cuerpo llagado se convierte en laboratorio divino, donde tu fe se refina y tu testimonio adquiere valor perenne. Transición al siguiente bloque, habiendo soportado la humillación de las pérdidas y el asalto a su salud. Job entrará ahora en la fase más compleja, el diálogo con sus amigos. En el próximo estudio, veremos cómo sus tres acompañantes, lejos de consolarlo, amplifican el dolor con acusaciones. Y descubriremos cómo responder a voces bien intencionadas que no comprenden la magnitud de nuestra lucha. Cuando tu cuerpo sido herido por la aflicción y tu voz se siente ahogada por el lamento, es natural buscar un oído amigo que comprenda nuestro dolor. Pero, ¿qué ocurre cuando las palabras de quienes vienen a consolarnos se mueven entre la acusación y la teología a medias, convirtiendo el intento de apoyo en una espada que se clava aún más hondo? Job 3 abre el telón de este drama humano. El protagonista, en medio de su desconsuelo, rompe el silencio y maldice el día en que nació. A continuación, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar se turnan para responderle con discursos que reflejan tanto su buena intención como su profunda incomprensión. El grito de Job y la primera chispa de condena en Job 3. Encontramos al hombre justo desbordado de dolor. No es un lamento vacío, cada palabra está impregnada de rabia, desengaño y un anhelo desesperado de entender por qué un Dios bueno le ha permitido esta ruina. Cuando dice ojalá no hubiera nacido, Job 3:3 no busca reconocimiento, clama por respuestas. En ese instante, sus amigos guardan un tenso silencio que se extiende 7 días, reconociendo la gravedad de la escena. Pero ese silencio pronto se convierte en discurso. Elifaz, experiencia personal vestida de verdad inflexible. Elifaz el temanita es el primero en romper el mutismo, basándose en una visión nocturna. Job 4:12 afirma que el sufrimiento solo llega a manos inicuas. Su argumento: ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿Y se quejará el hombre sin causa? Job 4:17, 18. Aunque sus palabras salen teñidas de compasión, Elifaz traduce el dolor de Job a una fórmula: si padeces, es porque algo has hecho mal. ¿En tu propia vida no has escuchado alguna vez un consejo así? Un argumento envuelto en sabiduría ancestral que te muestra el dolor ajeno como espejo de culpa. Bildad, la teología de la retribución rígida. A continuación, Bildad el suita sube al estrado. Su enfoque es aún más seco. Si un árbol se marchita, la raíz está podrida. Si un hombre sufre, su justicia es defectuosa. Job 8:7-8. Bildad apela a la tradición, a refranes antiguos, como si la experiencia de generaciones pasadas encerrara un manual infalible. Su lógica: Dios es justo. Luego todo padecimiento personal es fruto de un pecado particular. Para cualquiera que sufre hoy una enfermedad, el quiebre de una empresa o la fractura de una relación, estos consejos pueden resultar atrayentes porque prometen control,
arregla tu vida y tu aflicción cesará. Pero, ¿qué ocurre cuando no puedes arreglar tu situación? Zofar. La acusación sin piedad del tercer amigo, Zofar el Naamatita, adopta un tono incluso más áspero. Se jacta de saber el consejo de los pensamientos de Dios, Job 11:11, y exhorta a Job a arrepentirse con urgencia. Sus palabras no buscan comprensión sino imposición de culpa, porque no pones tus ojos en mí y guardas silencio para que yo te enseñe sabiduría. Job 11:12, Zofar suplanta la humildad con altanería y convierte el salón de reunión en tribunal donde el enfermo está obligado a confesar faltas. 3 heridas comunes en el aconsejar espiritual: confundir teología con diagnóstico. La palabra es refugio, no bisturí para diseccionar el alma del prójimo, juzgar la integridad ajena. Presumir que conocemos la causa última de un dolor es arrogarnos juicio divino. Ignorar el proceso de duelo. Cada uno necesita tiempo y espacio para clamar. Apurar el lamento es tapar la herida antes de limpiarla. ¿Cómo responder a voces bien intencionadas, pero erradas? Reconoce tu propio dolor antes de absorber consejos. No estás obligado a asimilar cada palabra que escuchas. Agradece la presencia de quien te habla. Pero no aceptes la acusación disfrazada de estímulo. Mantén tu dignidad, tu identidad. No será dudosa el motivo de tu dolor. Nadie tiene derecho a definirte por una herida. Busca la voz de Dios en medio del clamor humano. Antes de responder a consejos, ora con humildad: Señor, ¿qué debo retener y qué debo desechar? 4 fundamentos para acompañar al afligido. Presencia. Sin prisa, aprende a estar en silencio hasta que la persona pida palabra. Escucha activa, atiende más a la emoción que a las razones. A menudo el corazón quebrado habla en sollozos más que en argumentos. Teología de la empatía: lleva la doctrina en una mano y el pañuelo de lágrimas en la otra. De acompañamiento consacratorio: ora junto al herido, reconoces su dolor y buscas la intercesión en comunidad. Conexión con tu vida: piensa ahora en un momento en el que recibiste un consejo que, lejos de alentar, profundizó tu soledad. ¿Cómo contestaste? ¿Guardaste silencio o explotaste de rabia? Hoy te invito a reconciliarte con tu dolor y a poner límites amorosos a las palabras ajenas que pretenden dictar tu proceso de sanidad. Reflexión filosófica y Pester el filosóficamente. Tendemos a creer que todo sufrimiento responde a una regla lógica. Si A entonces B. Job nos muestra que la realidad humana trasciende fórmulas. El dolor es misterio que Dios a veces permite para que redescubramos la dependencia radical de su gracia. Cuando acalles el juicio de los amigos y escuches el latido de tu alma, entrarás en un diálogo interior donde Dios moldeará tu restauración de manera única. Transición al siguiente estudio: habiendo lidiado con la voz de 3 amigos que no entendieron el crisol de Job, prepárate para un giro sorprendente. Un joven llamado Eliú ingresa en la escena, no como acusador ni como consolador convencional, sino como un mensajero impulsado por el Espíritu que cuestionará tanto a Job como a sus amigos. En el próximo bloque descubriremos cómo sus palabras, entre aclaraciones y reproches, profundizan aún más el misterio del sufrimiento y la soberanía divina. Eliú aparece abruptamente en la escena cuando los 3 amigos de Job guardan silencio, incapaces de responder sus argumentos. Según el comentario bíblico del proyecto Teología del Trabajo, un joven llamado Eliú entra en la discusión con un nuevo elemento: la inspiración directa del Espíritu Santo para hablar la sabiduría que faltó a los amigos de Job. Mientras Elifaz, Bildad y Zofar agotaron sus discursos acusatorios, Eliú guardó reserva hasta reconocer que habían condenado a Job sin explicar satisfactoriamente su sufrimiento. Ira justa frente a la autosuficiencia: Eliú confiesa su indignación contra Job porque se justificaba más que a Dios, y contra sus 3 amigos porque no hallaron respuesta, aunque habían condenado a Job. Job 32 minutos y 2 segundos 3. Su enojo no brota de mero orgullo juvenil, sino de su convicción de que la exaltación de la propia justicia impide reconocer la majestad divina. En lugar de acusar a Job de un pecado oculto, él reprocha la autosuficiencia que lo llevó a cuestionar la integridad de Dios.
inspiración del espíritu y sabiduría sin edad frente al argumento tradicional de la experiencia avanzada. Elio proclama, hay un espíritu en el hombre, y el hálito del Todopoderoso le da entendimiento. Job 32 minutos y 8 segundos. Con esto desafía la idea de que solo la vejez garantiza discernimiento y afirma que el espíritu capacita a jóvenes y ancianos por igual. Al detallar sus discursos, cita directamente que uno perfecto en conocimiento está contigo, Job 36 minutos y 4 segundos, subrayando que su mensaje emana de la perfección divina, no de la sagacidad humana. 4 discursos de revelación. Primer mensaje, Job 33. Dios habla al hombre de múltiples modos o sueños, visiones y disciplina para apartarlo del pecado antes de juzgarlo. Segundo mensaje, Job 34, repréndela. Idea de que Dios actúa injustamente y expone las inconsistencias de atribuir al Señor errores morales. Tercer mensaje, Job 35. Rechaza la noción de que el sufrimiento de Job sea irrelevante para Dios, recordando que nuestras acciones y oraciones tienen impacto en el sano gobierno divino. Cuarto mensaje 36-37. Describe la grandeza de Dios en la creación y el control de la naturaleza como evidencia de su soberanía, invitando a Job a rendir adoración y temor. 3 lecciones para el creyente. La renovación constante, incluso en el silencio de Dios. Su voz llega mediante el Espíritu. No te limites a la tradición. Mantén tu corazón atento a nuevas revelaciones de integridad sin arrogancia. Defender tu justicia está bien, pero cuando esto te lleva a cuestionar a Dios, se convierte en obstáculo para tu restauración. Sufrimiento educativo. La prueba no solo corrige, sino que puede conducir a una redención más profunda cuando somos receptivos al propósito formativo de Dios. 4 fundamentos prácticos de la intervención de Elio. Fundamento de la inspiración personal. Cultiva sensibilidad al espíritu. No dependas exclusivamente de consejos ajenos. Fundamento del temor reverente. Reconoce que tu limitación no disminuye la justicia de Dios. Tu confianza debe asentarse en su carácter inmutable. Fundamento de la disciplina redentora. Entiende que las dificultades pueden ser vehículos de crecimiento espiritual, no meramente castigos. Fundamento del llamado a la alabanza. Al contemplar la majestad divina en la tormenta, tu respuesta no es el debate, sino la adoración que allana el camino a la restauración. Con esto, Eliú prepara el terreno para el clímax del libro. La voz misma de Dios que responderá a Job desde el torbellino. Su intervención nos recuerda que, cuando todas las explicaciones humanas fallan, el Creador habla directamente para restaurar corazones. Cuando Eliú abrió la puerta, al hablar inspirado por el Espíritu, dejó claro que las explicaciones humanas se agotaban. Ahora llega el momento cumbre del libro. Dios mismo rompe el silencio. Desde un torbellino que rueda sobre la tierra, el Altísimo llama la atención de Job y de todo creyente que ha luchado con el porqué del sufrimiento. Este bloque nos invita a inclinar nuestra alma ante la grandeza insondable del Creador, cuya sabiduría despliega los cimientos de la tierra y llama a las fieras como testigos de su poder. El escenario, del abatimiento al asombro. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38 a 1 a 2. Imagina la noche estrellada e interrumpida por el estruendo de un remolino celestial. Ese no es un viento cualquiera, sino el suspiro de Dios abriendo un diálogo con su siervo. Tras 37 capítulos de lamento y debate, Job se ve reducido al silencio, ante la voz que desafía su pretensión de comprender lo incomprensible. No hay reproche malicioso, sino el llamado a vestirse de humildad y escuchar. El gran desfile de las preguntas. Dios no contesta con datos, cálculos o justificativos morales. Plantea preguntas que revelan nuestra pequeñez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Big 4. ¿Quién marcó sus dimensiones y tendió el cordel? Big 5. ¿Has ordenado al mar sus límites o dado al alba su lugar? VV 10-13. Cada interrogante ofrece un vistazo a un secreto del universo. Las bases sobre las que reposan montañas, los tesoros de granizo guardados para la guerra.
la guardia que protege a los leones y al cuervo hambriento. Con estas imágenes, Dios muestra que su gobierno no es teórico, sino artesanal. Él traza las líneas de un cuadro que solo el espíritu puede contemplar. 4 revelaciones clave: soberanía ilimitada. Dios gobierna sin delegar. Las estrellas, los vientos y las aguas obedecen su palabra sin pregunta ni demora. Job 38 minutos y 12 segundos 14. 39 minutos y 26 segundos 30. Sabiduría creativa. Más allá de reglas fijas, el Creador ajusta cada detalle de la naturaleza para su propósito redentor. La diversidad de animales y fenómenos es testimonio de un ingenio que trasciende toda norma humana. Job 39. Misterio divino. Cuanto más exploramos la creación, más se expande el horizonte de lo desconocido. Las preguntas de Dios no se emplean para regañar, sino para desatar en nosotros el asombro, esa chispa que reaviva la fe dormida. Llamado a la humildad al final del gran interrogatorio. Job responde con silencio y reconocimiento: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me pondré con la mano sobre la boca. Job 40 minutos y 4 segundos. Su única respuesta digna es la adoración mudada a reverencia interior. 3 lecciones para tu caminar de fe. La fe madura nace en el asombro, no en la certeza absoluta. Reconocer que no controlamos el cosmos es la semilla de la confianza en el Dios que sí lo sostiene. El dolor no disminuye la grandeza divina cuando atraviesas un desierto interior. Recuerda que el mismo Dios que sostiene las nubes secas también lleva tus lágrimas en un odre perfecto. Tu historia personal es un capítulo dentro de un relato de redención que excede tu capacidad de comprensión. Cada interrogante que no alcanza a responder tu mente es un peldaño hacia una fe victoriosa. 4 fundamentos prácticos de la respuesta divina. Fundamento de la revelación progresiva. Dios revela su persona no de golpe, sino a través de preguntas que despiertan nuestra inocencia espiritual. Fundamento de la adoración contemplativa. Antes de exigir explicaciones, dedica espacio a contemplar la creación. Deja que tu alabanza emerja de la maravilla. Fundamento de la confianza en el misterio. Acepta que hay propósitos divinos que permanecerán velados. Esa aceptación es portal de descanso para tu alma inquieta. Fundamento del eco trascendente. Cada vez que te maravilles de una montaña, un amanecer o el vuelo de un águila, recuerda que tu alabanza se suma al coro de la creación que declara la gloria de Dios. Reflexión filosófica y Pester. El filosóficamente tendemos a buscar sentido inmediato en todo fenómeno. Dios, en cambio, nos invita a vivir en la tensión creadora del misterio. El torbellino sobre Job no revolvió la tierra para ocultarla, sino para revelarla. En los ritmos del amanecer y en los rugidos de la bestia descansa un lenguaje divino. Cuando comprendemos que el universo es poema y no problema, nuestra alma se expande y la esperanza renace. Conexión con la restauración de Job. La aparición de Dios no solo humilla a Job, sino que prepara su restauración. Tras el diálogo, el narrador nos dirá que Jehová restauró a Job. Job 42:10. El orden roto por el sufrimiento se rehace desde un pedestal más alto. La soberanía que ampara los cielos ahora sostiene también sus últimos días. Transición al próximo bloque. Habiendo escuchado al Señor desde el torbellino, prepárate para el acto final de la restauración, el encuentro cara a cara. La confesión de Job y la intercesión por sus amigos. En el próximo estudio veremos cómo, al someterse a la voz del Creador, Job no solo recupera lo perdido, sino que recibe el doble de sus bienes anteriores. Cuando estés listo para avanzar, indícame y juntos desentrañaremos el cierre glorioso de este viaje de fe. Cuando Job se humilló ante la voz de Dios, confesó su ignorancia y oró por sus amigos, el proceso de restauración comenzó a desplegarse de manera sorprendente. Job 42 minutos y 10 segundos 17 narra cómo Jehová restauró la prosperidad de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Las 10. Esta restauración divina no es un simple regreso al estado anterior, sino un tránsito hacia un nuevo nivel de favor y plenitud.
El punto de partida, humildad y oración. Jab alcanzó su recuperación no por insistir en demostrar su justicia, sino al reconocer la soberanía de Dios y al interceder por quienes lo habían acusado. Este gesto de gracia, orar por sus amigos tras la reprensión divina, rompió la dinámica de acusación y activó un puente de misericordia que permitió al Señor ver su integridad allí. En el acto de elevar plegarias por quienes le hicieron daño, Jab sembró la semilla de su doble bendición, el doble de todo. Más allá de la recuperación, la fórmula es sencilla en el texto. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Jab, las 10. Pero detrás de esta frase hay un principio redentor. Dios no se contenta con devolver lo perdido, lo multiplica. El rebaño original de ovejas y bueyes se transforma en un rebaño 2 veces más numeroso. La descendencia de 7 hijos y 3 hijas renace en 7 hijos y 3 hijas aún más hermosos y bendecidos. 13:14. La longevidad de Jab se extiende otros 140 años, tiempo suficiente para ver no solo a sus propios hijos, sino a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. 16:17. Comunidad que consuela y participa. El texto subraya que todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, vinieron a él, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él. 11. Esta restauración no sucedió en soledad, sino en el abrazo de una comunidad que se había apartado. El reproche se transformó en compasión. Y el mismo Jab, que había sido objeto de juicios, volvió a ser centro de celebración. La restitución plena incluye la reconciliación social, el restablecimiento de relaciones rotas. 3 símbolos de transformación: los anillos de oro y la pieza de dinero que cada visitante le entregó. 11 simbolizan el nuevo vínculo entre Jab y su entorno, un reconocimiento público de su justicia y un testimonio de la generosidad divina que fluye a través de otros. Las hijas de Jab, descritas como las más hermosas en toda la tierra, representan una restauración que supera los estándares humanos. Dios no solo repone lo que viole el desastre, sino que eleva la belleza de lo restaurado. Los hijos de los hijos vistos por Jab son la concreción del legado. Él no solo vive para sí mismo, sino para generaciones futuras que disfrutarán de la bendición nacida en la prueba. 4 fundamentos prácticos para tu restauración. Fundamento de la oración sustituta. ¿Cómo? Jab, intercede por quienes te han culpado o te han fallado. El perdón y la oración por ellos abren paso a tu liberación. Fundamento de la multiplicación creativa. No te conformes con regresar al punto de partida. Declara que Dios hará más de lo que perdiste. Adopta diariamente frases como Señor, restaura y multiplica. Fundamento de la reconciliación comunitaria. Invita a quienes te rodean a tu mesa. Compartir tu dolor y tu nueva esperanza fortalece los lazos y activa bendiciones mutuas. Fundamento del legado generacional. Ora visualizando a tus hijos y nietos gozando de tu restauración. Escribe profecías de vida para tu familia y recítalas. CONF aplicación a tu vida. Quizás has perdido empleo, ahorros, prestigio o incluso relaciones cercanas. Frente a esos escenarios, tu respuesta no puede limitarse al lamento. Debes confesar tu dependencia absoluta de Dios. Reconoce que, al igual que Jab, nada de lo que poseías era obra tuya exclusiva. Orar en favor de quienes, quizá por ignorancia, han cuestionado tu integridad. Invierte tu dolor en intercesión. Declarar, con palabras de fe, que tu doble bendición está en camino. Multiplica oraciones y gratitud hasta que sientas la armonía retornar. Restaurar relaciones. Extiende invitaciones sinceras a quienes se apartaron en tu crisis para probar que tu recuperación es también la suya. Reflexión filosófica y espiritual. Filosóficamente, la restauración de Jab nos enseña que el crisol del sufrimiento no es un callejón sin salida, sino una vasija donde el alfarero divino trabaja la arcilla de nuestra fe. La multiplicación de bienes y de años de vida no es un premio al mérito humano, sino un testimonio de que Dios moldea un nuevo diseño en medio de lo quebrantado. El legado de Jab es la esperanza de que Dios es capaz de rediseñar tu historia con colores más vivos.
conexión y transición habiendo cerrado el ciclo de prueba y restauración. Yab se eleva como emblema de una fe que no se rinde, un corazón que tras la ceniza profesa la confusión y concluye en adoración, y un hombre que, habiendo perdido todo, recibe el doble de bendiciones. En el próximo estudio, exploraremos cómo este relato de restauración ilumina el llamado de Jesús a perdonar 70 veces 7 y a construir cadenas de gracia que trascienden generaciones. Cuando estés listo para avanzar, indícame y continuaremos desentrañando las enseñanzas que tu camino de fe aún reclama. Tras beber el torrente de la restauración, hallamos una última pieza imprescindible en el entramado de la fe de Yab, su papel de intercesor y sacerdote para aquellos que lo habían malinterpretado. Dios, señalando la misericordia y la integridad de Yab, ordena un acto sacrificial que trasciende la simple recuperación de bienes. En su bondad, el Señor le dice: anda ahora, y toma 7 toros y 7 carneros, ve a tu amigo y ofrece expiación por vosotros, porque de cierto no recibirá mi rostro cualquiera que no hubiere hecho esto. Entonces Yab fue y ofreció sacrificios por sus amigos. Yab 42 a 8 a 9, el contexto de la orden divina después de reprender a Elifaz, Bildad y Zofar por su consejo erróneo y de destacar la fidelidad de Yab. Dios instaura un proceso de reconciliación. La intercesión graduada a través del sacrificio no era un mero trámite psicológico, sino un rito con peso eterno. El sacrificio de animales, 7 toros y 7 carneros, número que en la cultura bíblica simboliza plenitud y perfección, apunta a la exhaustividad de la gracia restauradora. Yab, el sufriendo y el vulnerable, se convierte en mediador por quienes lo habían herido con palabras. El símbolo de la expiación plena en el sistema sacrificial hebreo, ofrecer un animal requería arrepentimiento, fe y entrega de lo más valioso. Los toros representaban fuerza, los carneros obediencia y mansedumbre. Yab, en su quebrantamiento, ofrece lo más caro ante Dios, su restitución, su comunión con el Padre y su voluntad de reconciliar aún a quienes lo acusaron. Esta intercesión no borra el pasado, sino que lo sana desde un acto de amor que precorre la cruz de Cristo. Paralelo con el gran sumo sacerdote, el libro de Hebreos describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote que, tras su agonía y resurrección, se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25. Yab, sin saberlo, anticipa ese ministerio eterno y le ofrece animales para cubrir el pecado de otros. Su intercesión no busca venganza, sino propiciación. Al instituirlo como mediador, Dios revela el origen divino del sacerdocio humano y su consumación. En Cristo, 3 dimensiones de la intercesión de Job: gracia preventiva. Sus ofrendas sellan la reconciliación antes de que el juicio divino caiga sobre los amigos culpables de alarma. Teológica, solidaridad sagrada. Yab no intercede desde el privilegio, sino desde la experiencia del sufrimiento. Su empatía lo califica como mediador eficaz de restauración relacional. El sacrificio restablece los lazos rotos, pues los amigos, al presenciar el gesto de humildad de Yab, comprendieron el valor de la gracia y se reconciliaron con él. 4. Fundamentos prácticos para el creyente. Fundamento del perdón activo. Elige orar y bendecir a quienes te han ofendido. No esperes a la disculpa del otro. Tu mediación puede abrir puertas a una reconciliación genuina. Fundamento de la empatía sacrificial. Identifica el animal que representaría tu mejor ofrenda al talento, tiempo o provisión y úsalo en favor del hermano dolido. Fundamento de la intercesión encarnada. No basta orar en silencio. Manifiesta tu compromiso visitando, apoyando y perdonando con acciones concretas. Fundamento de la plenitud teológica. Entiende que tu sacrificio espiritual no es una simple dádiva humana, sino un reflejo del sacrificio de Cristo que cubre toda deuda moral. Aplicación a tu vida. Puede que aún guardes resentimiento hacia quienes te heridos con palabras de juicio e indiferencia. Siguiendo el ejemplo de Yab, ora por ellos de forma intencional, asignando días de oración específica. Busca una oportunidad para expresar perdón y amor.
Aun sin esperar nada a cambio, declara, como Jab, ofrezco mi voz para cubrir sus faltas y pedir por su restauración. Observa cómo Dios usa tu intercesión para reconstruir relaciones y multiplicar tu bendición. Reflexión filosófica y espiritual. Filosóficamente, el sacrificio implica renuncia. Jab, habiendo sufrido injusticias inexplicables, renuncia a la lógica del ojo por ojo y abraza la espiral ascendente del perdón. Este acto demuestra que la verdadera justicia no se agota en la restitución de derechos, sino que culmina en la gracia que multiplica la vida de todos los involucrados. Conexión y transición con este ministerio sacerdotal. Jab cierra el círculo del sufrimiento, la pregunta, la revelación y la restauración. Su historia prefigura el Evangelio. Jesús, el perfecto intercesor, ofreció su vida por sus amigos, transformando la ruina en reconciliación eterna. En el próximo bloque exploraremos cómo este principio de intercesión sacrificial inspira el mandato de Pablo a orar sin cesar y a viajar en gracia como embajadores de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:17. 2 Corintios 5:20. Después de vivir el crisol del sufrimiento, la noche del torbellino y el acto sacerdotal de intercesión, Jab se erige ahora como testigo vivo de la fidelidad de Dios ante su entorno. Su restauración no queda en lo privado. Impregna a su familia, a sus vecinos y a toda la región de Uz, convirtiendo su vida en un faro que revela cómo la gracia redentora transforma realidades. El contagio de la restauración. Jab 42 minutos y 10 segundos 11 nos muestra que todos sus hermanos y todas sus hermanas vinieron a él y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él. Y cada uno le dio un anillo de oro y una pieza de dinero. Vid 11. Este gesto colectivo va más allá del simple socorro, simboliza la admiración y la adhesión de la comunidad al testimonio de un hombre que, tras ver destruido todo lo suyo, mantuvo la fe. Cuando tu experiencia de poder divino se hace pública, desata cadenas de esperanza en quienes te rodean. Jaspatelatias Prophetic Witness. La casa de Jab se convierte en un santuario de encuentro. Pantallas de ceniza que antes hablaban de derrota, ahora sirven de banco al banquete de la reconciliación. Al comer con el pan, sus vecinos se confiesan tocados por el mismo fuego que purificó a Jab. En la cultura bíblica, compartir el pan no es gesto menor, implica alianza, intimidad y la convicción de que lo sobrenatural obra en medio de lo cotidiano. Así, tu mesa, el espacio donde sirves a tu familia y a tus amigos, puede volverse altavoz de las promesas cumplidas. 4 efectos del testimonio restaurado. Renovación de vínculos rotos. Quienes se alejaron por el dolor hallaron un puente de reconciliación encendido de la fe colectiva. Cada anillo o moneda donada representó una confirmación de que el Dios de Jab es Dios de todos. Legado generacional. La longevidad restaurada. Jab 42 minutos y 16 segundos 17 permitió que vieran a sus nietos crecer, inspirando en ellos la certeza de un Dios que extiende su favor a través de las generaciones. Testimonio profético. El retablo de ceniza y gloria hizo resonar en toda Uz la proclama de Isaías: restauraré tu ciudad desierta. Y 6 la 1 y 4. Principios prácticos para ser un Jab en tu comunidad. Transparencia espiritual. Comparte abiertamente tu proceso de fe. No escondas las cicatrices. Muéstralas como puertas de acceso al poder de Dios. Hospitalidad intencional. Convierte tu hogar en centro de oración y comunión. Un café y una oración pueden cambiar el ambiente de un barrio. Generosidad testificadora. Cómo Jab recibió anillos y monedas. Tú puedes repartir no solo recursos, sino palabras de aliento y pequeños cimientos de esperanza. Inversión en la próxima generación. Ora y profetiza sobre tus hijos y sobrinos. Declara que, por tu testimonio, ellos conocerán a quien prolonga tus días y te mostrará su salvación. Sal 9 la 1 y 16 adaptado. Conexión con la vida del oyente. Reflexiona. ¿Qué oportunidad tienes hoy de exhibir la fidelidad de Dios ante compañeros de trabajo, vecinos o familiares que te recuerdan tu pasado de dolor? Tal vez tu mesa de ceniza sea ahora un proyecto social, un grupo de apoyo o la reunión informal de un café.
Invita a otros a comer contigo de la provisión que Dios ha traído a tu vida. Reflexión filosófica y Pester el filosóficamente. Solemos pensar que el testimonio cristiano es discurso o idea. El caso de Job nos enseña que el verdadero evangelio es vida tangible. La restauración activa conversa con la realidad de la gente, cuando permites que tu fe transformada salga de tu templo interior al espacio público, descorres el velo que separa lo divino de lo humano y provocas asombro, fe y esperanza en corazones escépticos. Hacia el próximo bloque, habiendo visto cómo el testimonio de Job impactó a su comunidad, nos disponemos a aprender de Pablo los fundamentos de la intercesión y el testimonio misionero. Orad sin cesar y somos embajadores en cadena. 1 Teslas 5:17. 2 Corlas 5:20. Prepárate para descubrir cómo llevar tu historia de restauración al mundo entero sin descanso. Has caminado conmigo por el valle del dolor. Has alzado tu clamor en medio de la prueba y has sido testigo de cómo la soberanía de Dios convierte cada ceniza en una promesa viva. Muy pocos perseveran hasta el final de un estudio tan profundo. Te felicito porque has demostrado que tu fe no se rinde en la penumbra, sino que busca la héroe de la restauración. Para sellar este momento de gracia, te invito a escribir ahora en los comentarios la frase «Renací en su misericordia» junto a tu nombre y una breve razón de por qué decidiste acompañarme hasta aquí. Quiero conocer a los elegidos que, como Job, han permanecido firmes aun cuando todo parecía perdido. Comparte este video con quienes necesiten un testimonio de esperanza. Cada vez que pases compartir, siembras una semilla de vida en el corazón de alguien que tal vez no encuentre otro refugio espiritual. No subestimes el poder de tu clic, podría ser la chispa que encienda la llama de la fe en un corazón quebrantado ahora. Hablemos de suscripciones y me gusta. Si aún no lo has hecho, detenerte un instante para suscribirte es como plantar un árbol en tu jardín espiritual. Hoy solo ves la semilla, pero mañana podrás gozar de su sombra. No quieras llegar al final de tu vida con el remordimiento de no haber pulsado ese botón. Estar suscrito a este canal no es un simple gesto digital, sino un acto de fidelidad que nutre tu crecimiento y permite que más personas reciban este mensaje de vida. Si ya formas parte de nuestra familia de creyentes, permite que un orgullo sano inunde tu espíritu. Dale me gusta a este video. Cada pulgar hacia arriba es un voto por el avance de la palabra en los rincones más oscuros. Al hacerlo, obligas a YouTube a mostrar esta verdad a quienes más la necesitan. Suscribirse y dar me gusta son, en realidad, actos de adoración. Imagínalo así, cada suscripción es como un ladrillo que construye un templo invisible donde se alza tu alabanza. Cada me gusta es el incienso que asciende al cielo, llevando contigo un aroma de gratitud y súplica. Jesús dijo que, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Hoy, con tu clic conviertes esta comunidad virtual en un cenáculo donde el Espíritu Santo sopla con poder. Antes de cerrar, quiero que te quedes en silencio y quietud durante unos minutos, sin cambiar de pantalla ni pausar la reproducción. Permite que la música y el eco de tu propio latido te lleven a un lugar de alabanza íntima. Aprovecha este espacio para ofrecerle al Señor palabras de gratitud, para bendecir su nombre por cada enseñanza y para suplicar que su paz repose sobre ti y tu familia. No interrumpas este momento, cada segundo de silencio y adoración es un cordón que te une más a la fuente de toda vida. Imagina que tu espíritu se convierte en un estanque sereno, donde cada palabra de alabanza es una gota que expande círculos de bendición en lo invisible. Si permites que esta experiencia fluya hasta el último acorde, tu corazón recordará este instante como el día en que sellaste tu pacto de fe. Gracias por tu fidelidad y por mantener encendida la llama de la esperanza. Nos veremos pronto en el próximo estudio, donde continuaremos alimentando nuestra alma con verdades que sostienen la fe en las noches más oscuras. Paz y victoria para ti.